Bueno, hoy vamos a escuchar a Carolina González Velasco, que va a presentar formalmente su libro Gente de Teatro, Ocio y Espectáculos en la Buenos Aires de los años 20. Carolina, este libro es el resultado de su tesis doctoral y bueno, es una vieja investigadora de estas cuestiones del ocio y espectáculo, porque yo la conozco de chiquita. La conozco de chiquita, cuando esto era un proyecto. Leí esto siendo un proyecto y creo que no existía la palabra ocio y espectáculos en Buenos Aires, y era pensar algo así como visiones del pasado en el teatro. Y entonces cuando leí el libro me pareció maravilloso que de aquellas visiones del pasado en el teatro uno pudiera leer esto, que es realmente muy interesante y muy atractivo para nuestro tipo de lecturas, ¿no? Bueno, presentar a Carolina. Carolina es docente en dos facultades, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Universidad Jauretche, y es profesora de Historia Social General y de Historia Argentina, y en este momento está dirigiendo en la Universidad Jauretche un proyecto que se llama Industrias Culturales y Crítica Cultural en la Entreguerras, y está también allí inaugurando trabajar en una universidad que queda tan lejos, pero que ella está muy contenta. Así que bueno, Caro, te escuchamos. Muchísimas gracias. La verdad es que les decía antes a Analia y a Mirta que estoy muy contenta de poder venir a presentar el libro, porque la verdad que es una presentación formal del libro. El libro salió en mayo y bueno, por esas cosas del trabajo y de la extrema rutina en la que uno vive, no tuve oportunidad ni de presentarlo ni de promover que alguien lo presentara. Así que la verdad que agradezco un montón la posibilidad de venir acá, y además porque de verdad me interesa muchísimo el diálogo y el intercambio que pueda tener también con ustedes. Si bien este es un libro, y bueno, los libros cuando se terminan, también afortunadamente quedan un montón de cosas siempre pendientes para seguir trabajando. Y también reconozco que el libro, o la investigación, digamos, en general, tiene una deuda de diálogo con la historia de los medios y con la gente que ha trabajado por ahí estos temas desde la historia de los medios, justamente, ¿no? Bueno, como decía Ana, también el libro es la edición de la tesis, fue la tesis de doctorado, y bueno, y tiene su historia, digamos, ¿no? Como toda tesis y como toda investigación. Yo soy egresada de la carrera de Historia y la verdad es que tengo muy poco que ver con el teatro, o tenía, mejor dicho. Es decir, no vengo de familia de artistas, no voy al teatro, mi marido no tiene nada que ver con el teatro, digamos, es una experiencia bastante alejada de lo cotidiano, ¿no? A veces cuando uno elige los temas de investigación hay por ahí una marca familiar o algo que uno hizo y le quedó la deuda de saber de qué se trataba. No era mi caso. Y efectivamente yo buscaba, cuando estaba terminando la carrera o empezando a pensar un proyecto de investigación, buscaba representaciones del pasado. Ese era mi dilema, mi problema, y quería buscar esas representaciones del pasado en formatos que no fueran justamente los discursos, digamos, de los historiadores, ¿no? Un poco con esta idea de que las representaciones del pasado se construyen en muchos y diversos ámbitos. Y bueno, buscando a ver dónde podía buscar representaciones del pasado, alguien me mencionó que existía una revista que se llamaba Chispazos de Tradición, que era el radioteatro, y dije, bueno, ya tengo tema de investigación. Después me dijeron, no, mira, los libretos tenés 2 solamente, bueno, con eso no se hace una investigación. Los audios no se consiguen, que sí, que no, bueno, era demasiado complicado. Y entonces mi cuñada, que es la bibliotecaria del Instituto de Estudios del Teatro, así desde el lugar del bibliotecario, que siempre es la llave fundamental para ingresar a los archivos, me dijo, mira, yo sé que hay unas colecciones de revistas bastante extensas, yo alguna he visto y tiene cosas de historia, me dijo, ¿no? Entonces me trajo un par de ejemplares de la revista Bambalinas, ¿no? Que era una revista que se editó sistemáticamente entre 1918 y 1934.
Y la revista era fantástica, tenía un montón de cosas interesantes. La revista lo que hacía era editar el libreto de una obra de teatro. Me trajo un par, en principio servía para lo que yo quería hacer, y bueno, entonces dije, bueno, me tengo que poner a investigar un poco sobre esta revista, sobre la revista Bambalinas. Y entonces ahí vi con un artículo de Nora Macciotti sobre la revista Bambalinas, y claro, cuando empecé a ver el artículo de Nora Macciotti me di cuenta que la revista Bambalinas era una de un montón de revistas que se dedicaban a lo mismo que la revista Bambalinas. Entre ellas la revista La Escena, que también se había publicado de manera sistemática, o sea, una vez por semana un libreto de teatro, una obra de teatro, entre el 18 y el 33. Pero además de la revista Bambalinas, Macciotti reconstruye otra cantidad de revistas que se habían editado de manera menos sistemática, pero a lo largo de todos los años 20. Para mediados de los años 20 era posible encontrar en una semana que cada día de la semana se editaba una revista distinta con un libreto distinto, digamos, ¿no? Y eso rápidamente me empezaba a hacer tambalear un poco la idea de que solamente iba a buscar representaciones del pasado, ¿no? Porque ya el tema se volvía más atractivo pensando en de qué se trataban tanta cantidad de obras. Entonces me puse a leer sobre el teatro y empecé a leer un libro de Beatriz Seibel, que tiene una historia del teatro de los años 20, y el libro de Beatriz Seibel, no sé si lo ubican, pero es un libro, no es muy histórico en el sentido de que no hay un relato, pero hay una cantidad infinita de datos, ¿no? Ella va año por año contando todo lo que pasó en el mundo del teatro. Y de nuevo se me venían encima los millones de datos. Lo primero era la cantidad de entradas que se vendían, 6, 7, 8 para la cámara, millones de entradas. Iba a decir 6, 7 y después dije, tengo que decir 8, así que me queda mal. Por favor, sí, 6, 7, 8 millones de entradas a lo largo, en promedio, digamos, a lo largo de los años 20, en una ciudad que tenía en promedio unos 2,5 millones de habitantes. Eso ya era un bombazo. Pero además de eso estaba la reconstrucción que Seibel va contando de la cantidad de salas de teatro que hay año por año, ¿no? Las que se inauguran, las que se reinauguran, las que se refaccionan. 30 compañías nacionales de teatro, ¿no? En cada compañía más o menos había 20 o 30 artistas, o sea que ya la gente se multiplicaba también para ese lado. Y bueno, y seguía estando este dato concreto que yo tenía de Macciotti de la cantidad de revistas que se editaban. Y mirando un poco los diarios de la época, también me aparecía que en todos los diarios había una sección dedicada al teatro. Y bueno, y datos sueltos que iban apareciendo también en Seibel, o de cosas que iba juntando, donde me aparecía que había habido una huelga en el 21 y otra en el 19 y después una en el 21. Y más o menos en la misma época donde yo estaba armando todo esto, estaba trabajando para un historiador que estaba buscando datos de elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y buscándole datos de elecciones para la Ciudad de Buenos Aires encontré que en 1926 había un partido de artistas, o sea que los datos se iban multiplicando y bueno, estudiar las representaciones del pasado ya no me interesaba más. Y lo último que terminaba un poco de configurar la cuestión era que, si bien en Seibel estaba esta cantidad de datos desarrollados, cuando buscaba más bibliografía sobre la historia del teatro, y ahí fui como a las cosas más clásicas que hay sobre la historia del teatro, Luis Ordaz puntualmente, o Pelletieri mismo, cuando hablaban del teatro de los años 20, decían que era un teatro que estaba en decadencia, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Esto está lleno de gente por todas partes, hay millones de entradas vendidas, y este señor dice que esto está en decadencia, ¿no? No lo entiendo. Y tampoco encontraba mucha respuesta en la bibliografía, digamos, de la historia social y cultural. Yo me formé con Luis Alberto Romero, entonces tenía los sectores populares reformistas muy metidos en mi cabeza, y los veía yendo a la parroquia, a las bibliotecas, al teatro del barrio, y de repente esta gente iba a ver la revista que daban a las 12 de la noche, o sea que ahí había como un problema también. Carolina, una pregunta. Sí. Conjuntos argentinos, digamos, en castellano, sí, de teatro, sí. ¿A eso te referís? Sí, a sí. Conjuntos en castellano. En castellano, pero además había en otros idiomas, digamos, ¿no? Entonces, por el lado de la historia social no encontraba mucha respuesta. Incluso en algún momento le pregunté a Silvia Zaita por qué en su libro sobre crítica había un montón de páginas destinadas a la crítica del cine,
y media página destinada a la crítica del teatro, digamos. Y ya me dijo que bueno, que le había interesado más el cine, digamos, ¿no? Y bueno, nadie me decía qué pasaba con el teatro en los años 20. Lo más cercano que tenía justamente era por el lado justamente de Rivera y demás, la cuestión de los escritores y los autores de teatro, ¿no? Ahí como que se me armaba un poco más el mundo de qué se trataba todo este teatro. Y había una frase, en realidad, de José Luis Romero, en un artículo que está compilado en la Historia de 4 siglos, de Buenos Aires, Historia de 4 siglos, donde hablaba de la ciudad de Buenos Aires, y cuando terminaba el capítulo, digamos, apuntaba a esta idea de que en los años 20 la calle Corrientes, ¿no? con su idea de las culturas del centro y la cultura marginal, en la calle Corrientes se encontraban un terreno neutral donde convivían la Milonguita, Diario Crítica, García Belloso, ¿no? Entonces, de ahí de a poco me iba encontrando como alguna punta como para armarlo, ¿no? Pero bueno, este era un poco fue el punto de partida, ¿no? De ver una cantidad de datos que aparecían por todos lados y como una cierta insatisfacción, por lo menos en lo que yo leía en la bibliografía. En realidad, bueno, era un poco la cuestión bien de historiador, digamos, ¿no? Los datos están, pero tienen que articularse en una explicación, o sea, los datos por sí mismos no dicen nada. Y bueno, y ahí un poco estaba la cuestión de la formación, ¿no? Por defecto o por virtud me quedaba claro que esos datos no podían, o sea, por lo menos yo no quería interpretarlos desde la historia del teatro en sí, sino que quería dar una explicación social de ese fenómeno, digamos, que estaba viendo. Y menos aún, digamos, me sentía más incómoda si tenía todavía que relacionarlo con la historia nacional del teatro, ¿no? Donde la cosa historiográfica de la historia del teatro está como muy pegada todavía a la idea de construir un relato, no sé si canónico, pero sí que cuente que hay un teatro argentino, digamos, ¿no? Hay como un problema de decir que hay un teatro argentino. Y en realidad lo que yo veía era absolutamente porteño, digamos, ¿no? Puede ser que vayan a hacer alguna gira a algún lugar, pero hablar de lo nacional cuando todo ocurre en un par de cuadras me parecía que era un poco, bueno, forzado, digamos, ¿no? Y en realidad tampoco me gustaba esto de la historia, de explicar todo esto por el lado de la historia del teatro nacional, bueno, un poco por esto que decía antes, ¿no? Porque tenía que ponerme a discutir si estaba o no en decadencia, y a mí al principio hasta me enojaba, digamos. Me acuerdo de haber ido a alguna jornada del GTA, que es las jornadas que organizan los historiadores del teatro, digamos, ¿no? Tenés acá. ¿Sí? Ah, bueno, voy a hablar con respeto entonces. No, pero justamente me acuerdo de haber ido porque yo estaba como, quería discutir ahí, digamos, ¿no? Pero la verdad es que sentía que no me entendía lo que yo quería decir. De bueno, está bien, el teatro es importante, pero no, yo no terminaba de encontrar dónde poner el diálogo. Después dije, bueno, está bien, cada uno estudia lo que le gusta, o lo que quiere estudiar, digamos, ¿no? Y además, bueno, era donde yo me podía sentir, donde yo sentía que podía hacer algún tipo de aporte, ¿no? Y en eso hubo como dos cosas que por ahí las veo ahora retrospectivamente cuando ya está todo terminado, ¿no? Pero creo que hubo como dos ejes que a mí me permitieron ordenar por dónde quería ir yo. Uno es este libro de Hobsbawm, de Gente poco corriente, ¿no? Que dado que estamos todos de homenaje hobsbawmianos. Que homenajear a Hobsbawm. Sí, pero la verdad es que yo lo tenía de antes. Y a mí siempre me había llamado mucho la atención el inicio del libro que decía: el presente libro trata casi exclusivamente de la clase de personas cuyos nombres suelen ser desconocidos de todos, excepto de su familia y sus vecinos.